Oye, estamos en el marco del Día del Niño. Uno de los temas que más pregunta la gente es, ¿qué tan importante es la educación financiera para los pequeños en este momento en donde, bueno, estamos muy apretados en economía, el dinero no está alcanzando, vienen cosas difíciles para los pequeños, quizá un futuro sin agua, con menor empleo, con menores oportunidades? ¿Qué tan importante es crear una educación financiera para los pequeños, Vale? Definitivamente, Manuel, lo que tú has dicho es fundamental que tengan educación financiera y para mí la educación financiera va mucho más allá de un presupuesto, de aprender a ahorrar. Sí hay que saber hacer eso, pero sobre todo hay que ayudarles o hay que empezar a formar en cómo se relacionan con los recursos. Vamos a empezar con el dinero, ¿no? Pues es financiero, vamos a empezar cómo se relacionan con el dinero. Tienen confianza, tienen miedo, le tienen respeto, ¿no? O sea, les cuesta ganarlo, lo valoran. Eso es educación financiera. Y no solamente con el dinero, como lo acabas de decir, también es importante saber cómo administrar los recursos, ¿no? Los recursos desde naturales, por los recursos físicos, su tiempo, la misma batería del celular, ¿no? Saben administrarla y si saben administrar eso, podrán aprender a administrar otras cosas. Entonces, la educación financiera es fundamental. ¿Qué actitud tienen, por ejemplo, hacia el trabajo? ¿Cómo se valoran ellos mismos? Esto es importantísimo para que puedan manejar bien su dinero, para que puedan generar ingresos cuando crezcan y también para que puedan ir cumpliendo sus metas. Vale, ¿cómo empezar? ¿Por dónde debemos empezar? Porque mucha gente, bueno, pues, ¿qué les tengo que abrir una cuenta en el banco? ¿Les tengo que comprar un seguro o una simple alcancía? ¿Cómo empezar la administración en los pequeños del hogar? ¿Por dónde recomendarías tú que inicie el juego? Mira, algo fundamental es que los papás tengan presente qué, qué tan limitados son los recursos en su casa. Y no me refiero a cuánto dinero tienen, cuánta riqueza o no tienen, sino cómo manejan la dinámica de la escasez. No hay necesidad de administrar algo que nunca se acaba. Para administrar necesitamos que se acabe. Y voy a poner otra vez la batería del celular, del iPad. La administramos. Hasta el cereal, ¿no? Exactamente, exactamente. Quería empezar con el celular y con el iPad porque lo hacemos todos los días, ¿no? Los adultos y más o menos los niños eh, que pudieran tener acceso a eso. Pero en el día a día, realmente en las familias, administramos las galletas, el cereal, la leche, tu dulce. Pero si siempre hay, y si cuando se acaba, simplemente vuelves a ir a la tienda y compras más, no hay necesidad de administrar nada. Entonces, si no hay escasez, no hay necesidad. Pero eso pasa en pocos hogares, o sea, la verdad es que en el grueso de los hogares sí hay una necesidad de empezar a tener una educación de administración porque no están alcanzando para llegar hasta el fin de mes, como llaman en otros países, a la quincena, como vemos aquí en México. Ay, te sorprenderás, pero hay lugares, o sea, hay familias en donde sí y hay familias en donde no. En donde hay, en donde no, en las dos se dan los dos casos. Entonces, yo el primer consejo que les doy a los papás es revisen si en su casa crean estos límites para que entonces haya necesidad de administrar algo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el primer paso y el segundo ya hablando más, eso es para administrar como los recursos. El segundo ya se puede hablar de cuál es tu relación con el dinero. Y el tercero, yo recomendaría cuál es tu relación contigo mismo, cómo te percibes a ti, cuáles son tus talentos, cómo usas esos talentos para crear soluciones, ¿no? Para ofrecer ayuda, para trabajar de alguna manera. ¿Cómo es tu percepción del trabajo, tu percepción de ti mismo como generador? Suena muy sofisticado para los adultos porque lo vivimos en el día a día con el trabajo, pero es que es el punto cero de la administración. ¿Qué van a administrar si no saben generar? Y dependiendo de la edad de los niños o adolescentes, luego vamos transmitiendo también un mensaje de que el trabajo es un castigo,
¿no? De que el trabajo hay que evitarlo, de que hay que jubilarlos lo más pronto posible, cuando en realidad el trabajo es parte de tu felicidad y es parte de lo que tú puedes aportar al mundo y puedes transformarlo y puedes crear, inventar cosas nuevas, descubrirlas. Entonces, ¿de qué manera podemos incentivar a los niños a experimentar y a descubrir con sus talentos? Porque luego vamos teniendo adolescentes jóvenes que dicen, es que ni siquiera se me ocurre para qué soy bueno, ni siquiera sé qué puedo crear. Entonces, la niñez es una etapa fundamental porque los niños sueñan, los niños no tienen límites, los niños inventan, son creativos. Entonces, hay que permitirles eso, porque cuando crezcan, esas habilidades, esas experiencias de yo me inventé esto, yo hice este dibujo, yo le canté a mi abuelita, les ayuda después a desarrollar otras habilidades que les van a ayudar en su vida laboral, ya sea, ya sea dentro de una empresa o creando la suya propia. Además hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Tomarlos mucho en cuenta, darles mucho valor, porque bueno, hay gente, hay adultos que toman a los niños como, no, ahorita no estás molestando, y es tan importante tomarlos en serio, ponerlos ¿Cómo dividirías tú las etapas de pequeños? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad deben empezar a ahorrar o enseñarles a administrar? Porque bueno, hablar de la niñez, pues es un... Sí. Hay niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, hasta adolescentes de 13, 14 años, ¿no? ¿En Exactamente. cuántas etapas lo dividirías o cómo empezaríamos con esto? Mira, podemos dividirlo en diferentes etapas, pero vamos a tomar los grados escolares para que sea mucho más fácil para los papás como que identificar la etapa. Por Obviamente, grados escolares, perfecto, ujú, sí. sí podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, antes de kinder y luego a partir de los 3 años, de tres a 6, 5 más o menos. Acuérdense que no somos personas, no somos recetas de cocina, entonces hay niños que van más avanzados en unas habilidades, otros en otras, pero estandarizando un poquito, más o menos esos son los rangos. Lo vamos a tomar como de 6 a 9, hay algunos que se adelantan, 6 a 8, y luego de 9 a 12 y de 12 para arriba, ¿no? De 12 a 15. Y esto es bien importante porque sí, efectivamente, en una de mis primeras conferencias que di hace muchos años, me dijeron finanzas para niños. Y entonces ya doy toda mi conferencia y al final los papás, bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo dije, niños, pues típica edad de 8 a 12 años. Todos así de que, y es que si mi hijo ya va a entrar a la universidad, ¿cómo le hago? Es que mi hijo está en su Es primer que empleo. mi bebé de 35, ¿no? Ah, no, no. Entonces vale la pena aclarar. Ok, a lo mejor dicen, mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo de 0 a 3 años le voy a enseñar algo de finanzas? Es que ya le estás enseñando. Con lo que el niño está viendo, aunque sea un bebé, él te está escuchando, te está viendo, está compartiendo tus emociones, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, en esa etapa, si bien no están aprendiendo, no están razonando, porque todavía su cerebro no llega a ese grado de madurez, sí imitan, ¿ok? Entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, cómo compras en el súper, qué expresiones usas, qué, no sé, cómo hablas cuando sacas el dinero, ¿verdad? De tu bolsa, cuando pagas. Eso los niños lo están observando y ahorita, si quieren, les puedo contar casos, pero para darles el panorama más, más amplio. Entonces, de 0 a 3, tu ejemplo, te están imitando, ¿no? Y no razonan, o sea, ellos no dicen, ay, sí, quiero ser como mi papá, sí, quiero ser como mi mamá, sí, no. Simplemente lo absorben, ¿ok? Como esponjitas. De 3 a 6 sí ya empiezan a contar, a socializar, entonces sí ya empiezan a entender que las cosas cuestan, un poquito la noción del dinero, que con eso pueden conseguir cosas, cuando los abuelitos o los tíos o el padrino o los papás les dan un billetito o unas monedas, pero a esta edad, por ejemplo, son muy concretos, entonces si tú le das un billete de 20, a lo mejor él prefiere 20 monedas de $1. Él siente que es más y está bien. No trates de enseñarle como si tuviera 9 años, ¿verdad? Como un niño de tercero de primaria. Está bien, dale moneditas que pueda contar y que pueda acumular. Es muy importante y el aprendizaje es muy concreto. Entonces, tenemos que ver las monedas, tenemos que sentirlas, tenemos que contarlas.
Mientras más materia hay, pues para mí es más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí las alcancías funcionan muy bien porque van viendo, ¿no? Es correcto entonces empezar a tener una alcancía como un primer método de administración. Eso tú Es lo ves correcto. Y a lo mejor una pregunta tonta, no sé, pero ¿qué tipo de alcancía? Porque bueno, pues luego vemos, pues estamos más concentrados en que adorne o en que no se rompa o en que se le pueda sacar el dinero por abajo. Es importante, yo sé que a todos los financieros, por supuesto que sabemos que el ahorro, pues se lo come la inflación, ¿verdad? Pero estamos hablando de recursos educativos y para una primera etapa, la alcancía es muy buena porque estás viendo lo que estás ahorrando. Entonces, en estas edades, incluso de 6 a 8, es bueno utilizar las alcancías. Mientras más chiquitos, yo recomendaría, por ejemplo, que sean alcancías en donde se pueda ver cómo se va acumulando el dinero, ¿no? O sea, transparentes de alguna manera, que no le puedan sacar el dinero, que vean cómo se va acumulando. Esa es la importancia, ese es el mensaje clave, ¿no? La acumulación. Y luego, ya más grandecitos de 6 a 8, más o menos van entendiendo, ya van aprendiendo a contar de 10 en 10, ¿no? Ya pueden empezar a distinguir los billetes y las monedas, que un billete de 20 vale más que una moneda o 5 monedas de un peso, ¿no? Entonces, ya puedes ir trabajando con eso y también con el cuidar las cosas, ¿verdad? También con el tema de valores, o sea, el respetar los recursos y el dinero de los demás, o sea, nada de que tomas el dinero de tu mamá, ¿verdad? De la bolsa de tu mamá, ¿no? O sea, eso Enseñarles el valor del dinero es importante, ¿no? El valor de las exactamente. cosas, lo que significa a lo mejor desperdiciar algo, que se vaya a la basura, lo que El cuesta. esperar, ¿no? O sea, hoy quiero este dulce ahorita. Ok, ahorita no se puede, pero el viernes sí. Entonces, administrar esos deseos, no es decirles no, nunca lo vas a tener, es decirles ahorita no, pero en tal fecha sí, o ahorita no, pero con estas condiciones, o si hacemos estas actividades, sí lo puedes tener. Entonces, que cueste un poquito de esfuerzo el conseguir el dinero o el conseguir lo que quiero, ¿verdad? Para que entonces tenga un valor, porque si no me cuesta nada, no vale, ¿no? Lo puedo conseguir en cualquier momento. Y eso crea una distorsión en la vida del niño que cuando sea adulto le va a costar, o sea, le va a costar entender que las cosas no están inmediatamente para él, ¿verdad? Y que requieren un esfuerzo o requieren de espera. Entonces, estas cosas, si se las enseñamos desde ahorita, les vamos a facilitar la vida cuando sean grandes, ¿ok? Entonces, eso de 6 a 8. Luego de 9 a 12, ahí ya pueden abrir su cuenta de banco perfectamente. Hay niños que desde los 7 años, o sea, hay niños como más, con su pensamiento abstracto como más desarrollado, entonces desde los 7 se adelantan. Está bien, ustedes vayan midiendo ahí cómo va el avance de sus hijos, pero más o menos a los 9 ya perfectamente pueden decir, miren, vamos a abrir una cuenta de banco, cómo se hace, cuida tu tarjeta, o sea, la tienes que tener en un lugar muy seguro, porque si no, si la pierdes, pues alguien más se va a robar tu dinero. Entonces, ya empiezan a entender la función del banco, ¿ok? Y ya pueden entrar a ver cuánto dinero tienen, que ir al cajero, o sea, que si necesitan dinero, ir al cajero no es ir al banco a que el banco te dé todo su dinero, es que son tus ahorros, es lo que tú has acumulado, ¿no? Y posteriormente también pueden abrir una cuenta de inversión. En CETES, por ejemplo, está CETES Niños, en donde ellos pueden ir viendo cómo va creciendo su dinero. Entonces, esa edad es perfecta para ir avanzando con esos temas. CETES Niños, qué interesante. Estamos platicando con Valeria Arellano. Ella es directora, fundadora del sitio Afortunadamente MX. Ahí tienes juegos, tienes muchas aplicaciones. ¿Qué es Afortunadamente MX, Valeria? Afortunadamente es mi emprendimiento. Hace 6 años empecé. Primero fui subdirectora de educación financiera en un banco y después decidí dejar el banco para hacer mi propia propuesta de educación financiera que justamente integrara esta visión de la persona como más integral, ¿verdad? O sea, más en todas las dimensiones. No nada más hablemos de dinero, hablemos de la vida, ¿no? De nuestra vida física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental, cómo eso influye, de nuestras metas, nuestros sueños, porque la meta de las familias y de las personas no siempre es hacerse rico con el dinero nada más, sino usar el dinero como un medio para
viajar, comprarse una casa, no sé, hacer tu plan de vida como tú quieres. Entonces, esa es la orientación que yo le quería dar. Y lo primero que hice fue ese juego de mesa que están viendo en pantalla, que se llama Afortunadamente. Iba a ser Navidad, entonces dije, pues un juego de mesa para que se regale en Navidad. Y bueno, fue todo un éxito. Ya ahorita se exporta, lo trabajan en escuelas, en los Se está ya exportando el juego. Sí, sí, ya llega. Lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? En diversas tiendas. Aquí en México, en Amazon México, y en Estados Unidos y para otras partes del mundo, en Amazon Estados Unidos. En Amazon Estados Unidos, súper interesante. Así es. Y a partir de ahí, eso fue hace 6 años, a partir de ahí también empecé a trabajar para instituciones financieras o para instituciones de gobierno que tenían programas de educación financiera, y entonces yo les ayudo a hacerlos más divertidos, más didácticos, para que los niños o las personas, mientras están en contacto con eso, se diviertan, ¿no? Y entiendan que las finanzas pueden ser divertidas, pueden ser fáciles, y aprendan, ¿no? Y lo apliquen en su vida, porque pues un primer reto es que asociamos finanzas con matemáticas y a nadie les gustan las matemáticas, ¿verdad? O sea, hay muy poca gente que le gusta las matemáticas, entonces tenemos que romper esa barrera, porque todos necesitamos saber manejar el dinero. Decías de 8 o 9 años podemos ya empezar a verlo de una cuenta bancaria. ¿Hay cuentas bancarias en México? Es que veo que no se hace ya mucha difusión, no se comenta mucho, especializadas para niños. O sea, hay cuentas importantes, y luego tenemos este miedo de que muchos bancos pues nos cobran las comisiones, o se queda la cuenta, o es muy difícil. Hay cuentas para niños, y además hay aplicaciones, porque ahora vemos que ha migrado mucho. Ya la gente, el banco lo opera por el teléfono, más que ir a una sucursal. Sí. Entonces, sí hay el mercado para que puedan acudir a los pequeños. Sí, hay más o menos como unos 3 bancos que tienen sus cuentas para niños. No todos, porque pues como cualquier negocio, cada quien elige su segmento, cada quien elige a qué clientes quiere atender. Y más o menos hay como unos 3 bancos actualmente. Uno de los principales, pues BBVA, por ejemplo, tienen ahí un producto para niños. Y siempre tienen que abrirla. O sea, el papá tiene que tener una cuenta en ese banco para poder abrir la de su hijo, ¿no? Okay. Porque pues, al final ¿En las 3 opciones que hay? Sí, siempre. Tiene que tener el papá una cuenta para que el niño pueda. Ahora, bueno, vemos en esta modernidad, ¿no? En pleno 2024, que muchos hijos adolescentes, pues son mis cosas. O ¿hay que recomiendas? ¿Debe estar uno pendiente de las cuentas? ¿Dirigirlos o no? ¿O cómo manejar eso? Por supuesto que sí, o sea, al final, a ver, y bueno, o sea, la adolescencia es la edad por excelencia de la rebeldía y de la formación del carácter y de la formación de la personalidad, ¿no? Entonces estamos probando los límites y mi forma de poner, de decir las cosas, ¿no? De formar quién soy, estoy descubriendo, estoy experimentando, ¿no? El adolescente es así, pero el papá es papá, ¿no? El papá, la mamá, al final de cuentas es la autoridad de la casa, y no porque tenga que imponer las cosas de alguna manera, sino que el adolescente necesita también esa compañía entre cercana y no de sus papás. O sea, necesita saber que están ahí, no tan cerca como para que lo invadan, pero no tan lejos como para que se sienta abandonado. La presencia y el acompañamiento de los papás le dan la confianza y la seguridad al adolescente de ir probando, y de ir probando poco a poco, de saber hasta dónde puede y hasta dónde no. Es como yo les digo a los papás, un poco para ampliar el contexto, ¿no? Siempre hay que dejar y hay que apoyar a los hijos a estar experimentando, porque esa va a ser otra forma de aprender. Ejemplo, cocinar, ¿no? Si tú le dices, o al bebé le dices, no metas los dedos en el contacto, ¿verdad? Y no metas los dedos en el contacto, le estás tratando de enseñar, pero a ver, hay niños que hasta que no se dan toques, no aprenden, ¿verdad? Entonces, aprendemos con la experiencia. Niños y adultos, ¿no? Todos queremos, nadie aprende en cabeza ajena, todos queremos
Oye, te va a pasar esto, te va a pasar, hasta que no te pasa, no te estés dando paz. Exactamente. Entonces, sí hay que ayudar, hay que impulsar y hay que acompañar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a experimentar, pero con límites. O sea, tú como autoridad, pues tienes que proteger a tu hijo, ¿no? Entonces, a lo mejor a los 3 años, pues sí lo metes a la cocina, pero desconectas el gas, o sea, no vas a usar la estufa, ¿no? De 3 a 6 a lo mejor, más bien, de 6 a 8 a lo mejor ya empiezas a utilizar ciertos cuchillos con supervisión, pero para que vaya aprendiendo. De 6 a, de 9 a 12 ya a lo mejor ya se puede o la estufa o el horno, no sé, estoy dando un ejemplo así, ¿no? Lo mismo con el dinero, ¿no? Tú vas formando, tú vas acompañando a tu hijo en para qué usar el dinero, cómo administrarlo. Y aquí la escasez otra vez es importante. Si no hay límites, pues si él no tiene la necesidad de cubrir, si no tiene deseos, si no tiene metas altas, y tú le sigues suministrando dinero, pues al final es como una balita, ¿no? Mi papá me decía cuando estaba aprendiendo a manejar, me decía, es que darles un coche es como darles un arma. O sea, yo tengo que enseñarlos cómo manejar y manejar bien, porque pues te puedes matar tú o puedes matar a los demás. Entonces, eh, yo tengo la responsabilidad de darte el coche hasta que vea que eres capaz de manejar bien, ¿no? En la ciudad y en la carretera. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con el dinero, es una responsabilidad, no nada más es dártelo, es enseñarte a manejarlo y para qué lo usas. Entonces, los papás son autoridad y hay que acompañar a ese adolescente a saber cómo usar, cómo le conviene utilizar ese dinero, ¿no? Acompañarlo a ir teniendo metas, que si es el viaje de graduación, que si es tus estudios, igual, como que cosas muy concretas. A lo mejor hay papás que dicen, no, sí, que lo ahorre para invertirlo en algo que a ellos les guste, les motive. Esa es la base, ese es el fundamento. Entonces, papás, no se ausenten, es parte de su responsabilidad acompañar a sus hijos, ponerles límites, darles esos consejos, ¿no? Dejarlos experimentar, pero estar ahí por si se dan un trancazo, ¿no? Entonces, eh, no sé si esto creo que da un panorama de cuál es la función de los papás, ¿no?